Hola, en este video se abordarán los temas correspondientes a la unidad 5 de la SURA Derechos Humanos y sus garantías. Esta unidad se refiere a los derechos de propiedad y sus garantías funcionales. Y los temas que trataremos los siguientes. En primer lugar, ustedes podrán ver en su pantalla el concepto de propiedad, la propiedad originaria de la nación, las clases de propiedad, los derechos del propietario y los medios para afectar la propiedad privada. El objetivo que se persigue en esta unidad es que ustedes valoren el derecho y garantía de propiedad y el dominio de acción, así como las clases de propiedad, los derechos de propiedad, los medios y procedimientos de afectación que la Constitución consagra. Empecemos pues con el primero de estos temas, que es el concepto de propiedad. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, pues para definir a la propiedad podrían ir a lo que se señala en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, en el que pues se define a la propiedad como ese derecho de gozar, poner de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Por su parte, en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, Antonio Márquez González señala que entiende por propiedad tanto el dominio que se ejerce sobre la cosa poseída como la cosa que es objeto de dominio. Este autor recuerda también que los romanos vieron a la propiedad como la manera más completa de gozar de los beneficios de una cosa. Y esta comprendía el jus utendi o el usus, que era la tal de servirse de la cosa conforme a su naturaleza, el jus fruendi o fructus, que otorgaba el derecho a percibir el producto de la misma, el jus abutendi o abusus, que confería incluso el poder de distribuirla, y el jus vindicandi, que permitía su reclamo de otros detentadores o poseedores. No obstante, debe tomarse en cuenta que en ese tiempo, y hay que decirlo actualmente, este derecho no podía ser de ninguna manera absoluta, como no lo puede ser tampoco ahora. Por lo tanto, los romanos establecieron algunas limitaciones en función precisamente del interés social. De esta forma, pues no podía modificarse el curso de las aguas, por ejemplo, debía permitirse el paso a terceras personas en caso necesario, se imponían limitaciones a la altura de los edificios, etc. ¿Sí? Si tomamos en cuenta lo que ha señalado, por ejemplo, nuestro querido maestro Ignacio Burgos al abordar este tema, pues hay que considerar que la propiedad general se revela como un modo de afectación jurídica de una cosa a una persona, bien sea esta o moral, privada o para él, la idea de edad que todo ser humano abriga desde que comienza a tener uso de razón evoca la imputación de un bien a una persona, o sea, que no se concibe a ese aisladamente, sino siempre con referencia a un sí. Los bienes, sin embargo, el propio profesor emérito de nuestra facultad, se pueden atribuir a una persona de diferente manera, la cual engendra consecuencias jurídicas diversas. Puede suceder que una cosa se refiera a un sujeto para el solo fin de que éste la ola, esto es, la emplee para la satisfacción de necesidades o para apropiarse los frutos que produce. Tal acontece, por ejemplo, con los beneficios dados en arrendamiento o en usufructo, en cuya situación la persona a quien se imputa, arrendatario, usuario, carece de facultad de ejercer sobre ellos actos de don. Por el contrario, cuando una cosa se atribuye o afecta a un sujeto, debido de que éste puede disponer de ella válidamente, es decir, realizar actos de dominio valederos, tenemos el caso de la propiedad, cuya idea generalmente se establece atendiendo a las consecuencias jurídicas que produce. Por ende, la propiedad en general, bien sea privada, bien sea pública, se traduce en una forma o manera de atribución o afectación de una cosa a una persona, por virtud de la cual es la facultad jurídica de disponer de ella siendo ate dom. Dicha facultad de disposición es jurídica porque implica para su titular la potestad de imponer coercitivamente su respeto y acatamiento a todo sujeto, y para este último, la obligación ineludible correlativa de abstenerse de vulnerarla o entorpecerla. A esa dimensión de la propiedad se le relaciona con la idea de esta como un derecho civil. Debe sumarse otra, como lo señalan, por ejemplo, los profesores Luis Raúl González Pérez e Ismael Eslava, en la que se concibe a la propiedad como. Esta idea se encuentra presente desde finales del siglo XVIII, por ejemplo, en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo artículo segundo contemplaba a la propiedad como uno de los derechos naturales e imprescriptibles del ser humano que debían ser protegidos en cualquier asociación política. En ese mismo documento, el artículo 17 señalaba de manera clara
que por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie a ser privado de ella, salvo cuando la entidad pública legalmente comprobada lo exigiera de modo evidente y con la condición de que hubiera una justa y previa independencia. Bajo esta perspectiva, la propiedad deja de considerarse un derecho vale absoluto y comienza a entenderse como un derecho que encuentra limitado por el derecho general. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Salvador Chiriboga contra Ecuador, concretamente párrafo 60, ha señalado que el derecho a la propiedad privada debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia de común derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales. Pero además, la misma Corte agrega, y lo que hemos comentado, que la función social de la propiedad es un elemento para el todo de la misma y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos de vital relevancia para una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, respetando siempre los supuestos contemplados en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios generales del derecho internacional. Esta función social de la propiedad fue un aspecto fundamental anterior del constituyente de 1916-1917, en donde, como señalaron Luis René Guerrero Galván, José Gavino Castillo Flores, Derechos del Pueblo Mexicano, todas las corrientes que surgieron al discutirse los contenidos del artículo 27 constitucional coincidieron en el reconocimiento de la función social de la propiedad que imponía que el titular, no lo fuera solo en beneficio de un derecho individual, sino también a la sociedad en la que vivía y convivía, con la obligación de mantener una constante y razonable explotación, anteponiéndole siempre modalidades basadas en el interés. Es necesario, por tanto, abordar lo que implicó y ha implicado en nuestro país la regulación de la propiedad en el texto constitucional, y para ello es fundamental entender la idea que se plasmó acerca de la propiedad originaria es por eso que el tema que abordaremos será precisamente qué podemos decir sobre la propiedad originaria del. Bueno, quisiera comenzar diciendo que en México, como lo ha señalado de manera muy clara Miguel Carbonell, el tema de la propiedad presenta ciertas detalles añadidas a las que el tema tiene en general en los países democráticos. Y es que este tema precisamente ha generado en nuestro país muchos de los más conflictos en su historia. Los enfrentamientos por la posesión y la propiedad de la tierra han sido, duda, una constante desde que México nace de nación independiente y todavía perdura. Esto ha generado diversas consecuencias para el sistema judicial y de hecho una de esas consecuencias es la detallada regulación que sobre el tema tiene el artículo 25. Este precepto contempla en su primer párrafo la propiedad originaria de tierras y aguas que tiene la. De hecho, si leemos esta primera parte del artículo 27 constitucional, nos vamos a dar cuenta que en él se señala de manera clara la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Comprender a cabalidad la de este párrafo del texto implica al menos conocer algunos de sus antecedentes, y por eso quisiera, antes de continuar hablando un poco de la propiedad originaria recordar que lo han hecho también Soles Guerrero Castillo, que fue pastor Ruem, secretario de Fomento en el gabinete de Carranza y diputado por el distrito de Tehuacán, de Tehuacán de las Granadas en Puebla, quien coordinó la redacción del artículo 27 constitucional sobre la estructura de la tenencia territorial de nuestro país, en el que también participaron los diputados Francisco J. Mújica y Heriberto Jara, así como Andrés Enríquez, cuya obra Los grandes problemas nacionales sirvió de sustento a ese artículo. Molina Enríquez sostenía la necesidad de regresar al estudio de la legislación indiana, entre otros aspectos, en lo que se refería al reconocer a la nación, como antes al rey, el derecho pleno sobre tierras y aguas para retener bajo su dominio todo lo necesario al desarrollo social, regular
el estado total de la propiedad y resolver el agrario. Esta idea atendía que durante el porfiriato, al renacer la hacienda, sería un considerable acaparamiento de las tierras, la mayoría de las veces solapado incluso por el gobierno federal, que cimentó parte de poder cacicazgos local. Esto hizo que durante años diera un reclamo por la tierra y cuando cuando las fuerzas salieron victoriosas tras la revolución, pudieron ignorar todas esas demandas. Este contexto nos ayuda a entender, Ignacio Burgoa, que la más acertada acción que puede darse al párrafo primero del artículo 27 constitucional desde el punto de vista de su gestación parlamentaria consiste en suponer que los oyentes de Querétaro trataron de fundar en la declaración contenida en esa disposición la intervención del Estado en la propiedad privada para sanar sobre todo el problema agrario. ¿Sí? En otras palabras, urgía, acertadamente señalaba nuestro maestro, establecer una base hipotética que legitimase principalmente el fraccionamiento de los latifundios de acuerdo con sitio teórico primario, el cual se tradujo en considerar que la nación era la propietaria originaria de todas las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, a fin de excluir todo derecho preferente que sobre ellas alegan los particulares. Con vista a la implicación del concepto de propiedad originaria, la propiedad privada finalmente deriva de una supuesta transmisión efectuada por la nación en favor de los particulares de ciertas tierras y aguas vividas dentro del territorio nacional. Ahora, es necesario señalar nuevamente que Burgoa respecto de las propiedades privadas ya existentes en el momento en que vigore el artículo 27 del texto constitucional, que este precepto en sus fracciones 8, 9 y 18 consignó declaraciones de nulidad plenaria, acción con actos, contratos, concesiones, diligencias judiciales, etcétera, que se hubieran celebrado u otorgado posterioridad al 1 de diciembre de 1876, así como facultades de revisión en favor del Estado federal sobre todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos que hubieran actuado con anterioridad a la acción vigente y desde el mencionado año de 1876 que hubieran tenido como consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad, pudiendo el presidente de la República declarar nulos tales actos y concesiones cuando implicaran perjuicios graves para el interés. Fuera de los casos de nulidad contemplados en el artículo 27 de la norma fundamental, disposiciones señaladas, el texto constitucional en realidad reconoció la propiedad privada con antelación a la agencia sobre tierras y aguas consideradas precepto como de propiedad. Este reconocimiento, que se dio de manera tácita, descansa sobre el supuesto hipotético de que, perteneciendo la propiedad originaria y tierras vividas dentro del territorio del Estado mexicano a la nación, esta transmitió su dominio a los particulares, constituyendo así la propiedad privada respecto de. Es claro en consecuencia, que las propiedades particulares que habían sido con anterioridad a la acción de 17 actos generativos no fueran nulos o anulables conforme a las prescripciones tenidas en el artículo 27, ya lo dijimos en las fracciones 8, 9, 18, para que puedan validar, no deben entrañar ninguna de las incapacidades activas a que el propio precepto se refiere. Pues de lo contrario, la puede entablar las acciones judiciales que le competen contra sus titulares para que los bienes respectivos, tierras y aguas por lo general, ingresen al patrimonio. Es necesario señalar también que si alguna persona física o moral afectada por cualquier incapacidad funcional adquiere por transmisión privada los bienes en relación cual establece dicha incapacidad, también podrían ejercerse tales. Y es que no debemos olvidar que existen diversas clases de propiedad y precisamente a ello es a lo que nos referimos ahora. Bueno, ¿qué podemos decir respecto de las clases, de propiedad que se desprenden de lo señalado en el artículo 27? Bueno, tendríamos que decir que de los contenidos de este precepto deriva un régimen de propiedad integrado por propiedad privada, por la propiedad de la nación y por la propiedad. La propiedad privada, ¿qué decir respecto de la propiedad? Bueno, pues siguiendo con los planteamientos del profesor Jorge Madrazo, habría que decir que esta ha sido reconocida a lo largo de toda la historia del. Y basta recordar, por ejemplo, el artículo 34 de la Fusión de Apatzingán de 1814 señalaba que todos los individuos de la sociedad
tenían derecho a adquirir propiedades y disponer de ellas a su arbitrio con tal de que no contravinieran la ley. El artículo 30 del Acta Activa de la Federación parte prescribió que la nación estaba obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano, desde luego incluido el de propiedad. La fracción tercera del artículo segundo de la primera ley nacional de 1836 estableció además como derechos del mexicano el no poder ser privado de propiedad ni de libre uso de ella, todo, parte, y el artículo noveno, fracción 18 de las bases de orden política de la República Mexicana de 1843, determinaba que la propiedad era inviolable, sea que perteneciera a los particulares o a corporaciones. Asimismo, el artículo 27 de la Constitución de 1857 establecía que la propiedad de las personas no podía ser ocupada sino por causa de utilidad pública y previa la Constitución de 1917 también reconoce derecho, pero como ya se ha dicho, con nuevo y un contenido diverso, que es la más acabada adaptación del movimiento político-social de 1910 y que se expresa en el primer párrafo del artículo 27 al que ya hemos hecho mención. A partir del concepto de propiedad originarios de la nación, tendríamos que considerar, si bien es cierto que nuestra Constitución reconoce a la propiedad privada como un derecho público subjetivo, ya no lo adopta digo clásico individualista y con una extensión absoluta, sino, por el contrario, la reconoce como una propiedad dada, derivada y precaria. Así reconocida, la propiedad privada es por la Constitución mediante una serie de garantías establecidas, por ejemplo, en los artículos 14, 16 y 22 contra los actos arbitrarios de la autoridad. El párrafo primero del artículo 27 está directamente relacionado con ciertas posiciones del Código Civil que rigen la capital de la República y que se refieren al derecho de propiedad. En primer lugar, se encuentra ligado al 6 de ese ordenamiento que señala que los habitantes de la capital tienen la obligación de disponer de sus bienes por perjudique a la colectividad. Y en segundo lugar, los 230, ese mismo ordenamiento que dispone que el propietario de una cosa puede gozar de ella con las límites y modalidades. Más adelante vamos a hablar de forma un poco más profunda acerca de los del propietario, pero dejémoslo hasta en este momento para referir ahora a la propiedad del. Como ya se ha dicho, la nación es propietaria de las tierras que en el territorio nacional y de las aguas que hay con las limitaciones que el propio texto penal establece. Asimismo, es la propietaria suelo y de los inmuebles que no forman parte, lo ha señalado sobre Lisur Arteaga, del patrimonio privado social de las formas de apropiación que el artículo 27. Entonces, de los contenidos del artículo 27 penal se desprende que el Estado tiene, lo ha señalado Sor Manuel González Oropesa, potestades particulares sobre el de bien, que además poseen características de aquellos que forman parte de la propiedad privada, lo que se conoce como propiedad pública. Esas características se desprenden fundamentalmente de que tales bienes están fuera del comercio y consisten en la inalidad, en la impresibilidad, inembargabilidad y en la imposibilidad de deducir acciones reivindicatorias por parte de particulares, así como el otorgamiento de concesiones sin generar derechos reales. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la propiedad? Bueno, sobre esta podemos decir que se trata de unidad producida por la Constitución y es el régimen que corresponde a José Barragán, María Serna de la Garza, al definir este término en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, a la propiedad comunal y a la propiedad ejidal. La primera, a decir de estos autores, es una modalidad de la propiedad reconocida por la Constitución y en sentido estricto puede definirse como aquella propiedad constitucionales del caso a heridas, hallazgos, pueblos, tribus, congregaciones y demás comunidades precisamente para ser explotada. Por lo que se refiere a la propiedad ejidal, puede señalar que esta, y estricto, será la más servidos por las tierras, aguas y bosques que hayan sido objeto de la dotación al ejido. Esta propiedad queda sujeta a un régimen muy especial que posee un profundo sentido social distinto a los regímenes de propiedad pública y privada de los que también se ocupa la Constitución en su artículo 20. En su sentido más amplio, la propiedad ejidal podría ser con la de ejidal. Esto es, equivale al conjunto de bienes, muebles e inmuebles de carácter social o privado
que pertenecen al ejido en cuanto de elementos humanos y materiales o en cuanto persona jurídica a la que se le reconocen prerrogativas. La propiedad ejidal son consideradas como modalidades de la propiedad social por las características especiales que refrendan los principios de inalienabilidad, impresibilidad inembargable, pero no es de la intransmisibilidad. Y es que, como señala María Carmen Macías Vázquez, con el objeto de hacer producto al campo mexicano, la legislación agraria, per el caso de los ejidos, la cesión a otros ejidatarios o a terceros del uso o usufructo de su parcela mediante aparcería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley. En el caso de las comunidades, la normativa requiere la posibilidad de que el comunero ceda sus derechos sobre el uso y disfrute de su parcela, pero solo en el caso de que dicha cesión se realice a favor de sus familiares y a vecindad. La ley de la materia, que es la ley agraria, permite además que la comunidad encargue la extracción o ceda temporalmente el fruto de sus bienes para su mejor aprovecho. Debe mencionarse, además, que actualmente ejidos, Asamblea General, cumpliendo con todas las formalidades especiales, pueden optar por cambiar el régimen de propiedad y adoptar el pleno e incorporarse al derecho. Ahora bien, si estas son las clases de propiedad, podría preguntar entonces cuáles son, como lo comentaba hace un momento, los derechos del propietario. Ese será el siguiente tema que abordar. Y sobre este punto podríamos decir con Dr. Ignacio Burboa, que la propiedad privada está primordialmente dos. El primero de ellos es el ser considerada como derecho civil subjetivo, mientras que el segundo tiene que ver con la consideración de la propiedad como un derecho público. En el primer caso, la propiedad se revela como un derecho en las relaciones jurídicas privadas y en las que existen vínculos de coordinación. En su aspecto puramente civil, la propiedad es derecho objetivo que se hace valer frente a perpetuadas en una misma que aquella en que se encuentra su titular. En este caso, la propiedad de para titular tres derechos fundamentales que son el de uso, que se traduce en la facultad que tiene el propietario de utilizar el bien para la satisfacción de sus propias necesidades, el de disfrute, que implica que el dueño de la cosa pueda sus frutos civiles o naturales que ésta produzca, y el de disposición de la cosa, que se manifiesta en la potestad que tiene el titular de la propiedad que intenta realizar respecto de aquel actos de dominio de diversa índole, como la venta, la donación de gravámenes en general, etc. Es en virtud de este derecho de disposición de la cosa cómo se distingue el derecho de propiedad de cualquier otro que una persona tenga respecto de un bien, y el cual figura como elemento de definición, concepto de propietario tiene, por ejemplo, el Código Civil. Ahora bien, por lo que respecta al carácter de la propiedad como derecho público subjetivo, debe señalarse que en este caso la propiedad pertenece al particular y es oponible al Estado y a sus autoridades, ya no bajo su índole de no soberanas, sino como entidades de imperio, entidades de autoridad. Y en este sentido, la propiedad privada sería tenido de una potestad jurídica, fruto de una relación entre el particular por un lado y el Estado de autoridades por el otro, consistente en exigir de la entidad política y de sus órganos autoritarios su respeto y observancia. El Estado y sus autoridades, ante ese derecho público obtenido desde la propiedad privada, tienen a su cargo la relativa que esquiva en una abstención, es decir, en actitud de respeto, de no vulneración, de no ejecutar allí. Sin embargo, esta obligación positiva que se deriva para estas autoridades no excluye la posibilidad, como ya lo hemos dicho, de que la entidad política, en presencia de un interés colectivo, social, público, imponga a la propiedad privada restricción y límites. Y a eso es precisamente a lo que nos vamos a referir, a los medios para afectar la propiedad privada. ¿Qué podemos decir respecto de este tema? Bueno, pues el programa nos pide que abordemos todo lo que tiene que ver con las autoridades que pueden imponer a la propiedad
privada y que nos refieran bien a la expropiación. Sobre el primero de los sobre las modalidades que pueden ser la propiedad privada, tendríamos que recordar que en su tercer párrafo el artículo 27 dispone que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de poner a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés. Y sobre el concepto de modalidad a la propiedad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que por esta debe entenderse el establecimiento jurídica de carácter general y permanente que modifique esencialmente la forma de los elementos necesarios para cubrir la modalidad. En primer lugar, el carácter general de la norma que la impone y en segundo lugar, la modificación del derecho de propiedad en su concepción. El primer elemento requiere, señalado por la Corte, que la regla se refiera al derecho de propiedad sin especificar ni individualizar cosa alguna, es decir, que introduzca un cambio general al sistema de propiedad y a la vez que esa norma llegue a crear un jurídico estable. El segundo elemento, parte, implica una limitación o transformación del derecho de propiedad y así la modalidad de ser un equivalente a la limitación o transformación. El concepto de modalidad de propiedad privada de la Corte se aclara con mayor precisión si se estudia desde el punto de vista de los efectos que produce en relación con los derechos del propietario. De esta forma, los efectos de la modalidad que se imponga a la propiedad privada consisten en una acción parcial de los actos del propietario, de manera que éste sigue gozando de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo de todas las facultades inherentes a la extensión actual de su derecho. De lo anterior, puede estimarse, señaló también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la imposición de modalidades a la propiedad privada se traduce necesariamente en la supresión o en la limitación de alguno de los derechos reales, inherentes y consustanciales a ella, como lo son el derecho a usar la cosa, por ejemplo, el de disfrutar de esa misma cosa, el de disponer de esta, de manera que solo a través de esos elementos puede existir la posibilidad de que se impongan las referidas modalidades y no simplemente cuando se afecte de cualquier manera la cosa o bien, pues debe ser en consideración que no es la materia de un derecho que el derecho en cuanto tal. Es decir, la imposición de modalidad cosa o bien no equivale a la acción de modalidades a los derechos reales que sobre cosa o bien se tengan, sino solo en la medida que estos se limiten o las modalidades a la propiedad pueden establecerse por el Congreso de la Unión, pero también por las legislaturas locales. Y son, en consecuencia, pues muy diversos, son verdaderamente muy diversas modalidades que pueden ser la propiedad privada. Un ejemplo de ella, por mencionar uno de los muchos casos que derivan de las legislaciones federal y locales, se encuentra en la Ley de Protección de los No Fumadores en la Ciudad de México, ley en la que pone de manera genérica la obligación a los propietarios de establecimientos mercantiles de prohibir el consumo de tabaco en los espacios cerrados. Una restricción que se explica, como lo señalan de manera clara los profesores Sales Pérez y Eslava, por la necesidad de proteger la salud y la vida de las personas. Ahora, también lo que plantean estos autores, podemos referirnos a la expropiación. Y sobre ello podemos señalar que el artículo 27 contempla precisamente la figura de la expropiación como un límite a la propiedad privada de rango constitucional que requiere para su actualización la observación de un procedimiento estricto y restringido a determinados supuestos. De hecho, el propio texto constitucional indica de manera clara que las expropiaciones solamente pueden hacerse por cautela pública y mediante el profesor Rafael Martínez Morales definía a la expropiación como un acto unilateral de la administración pública para adquirir los bienes de los particulares por causa de utilidad pública y mediante Esta figura implica, en consecuencia, un acto de poder que, fundamento en la ley, lleva a cabo acción para tomar coactivamente una cosa que se estima necesaria para el interés general. De ahí que, señalar el profesor Burgo Orihuela, implícitamente implique la supresión de los derechos de uso, posesión de un bien decretada por el Estado, quien adquiere. Al ser un acto administrativo de carácter unilateral, la expropiación es clasificada en la categoría de las transferencias coactivas, en la que se encuentran figuras como
la decomiso, la requisición, etc. Hay que decir, sin embargo, que a diferencia de la expropiación, en esas figuras no media la causa de utilidad pública, que es el acto que motiva el acto, la indemnización. Sobre este punto, me parece que es pertinente señalar, mención en la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, que la Constitución no prevé un concepto de utilidad pública en razón de que al tratarse de un derecho abstracto, mutable, relativo y solo determinable por las acciones políticas, sociales y económicas que imperen en cierta época y lugar, su delimitación resulta bastante. Es por este motivo que el constituyente facultó tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas locales para que, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, previeran la cautela pública en aras del bien común que sustentara el acto administrativo expropiado. Los supuestos que deben actualizarse para que se configure una causa de utilidad pública son, según lo señalado por el profesor Burgoa, la existencia de una necesidad y, además de esto, el bien que se pretende expropiar sea susceptible de producir la satisfacción de necesidad extinguida. Debe tomarse en cuenta, además, que, de acuerdo con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la utilidad pública puede configurarse por tres causas. La primera es en la pública propiamente dicha, o sea, cuando el expropiado se destina directamente a un servicio u obra público, ¿sí? La social, que satisface de una manera inmediata, directa a una clase social determinada y inmediatamente a toda la colectividad, y la nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o interna. En el primero de los artículos de la ley de expropiación se señalan a través de 12 fracciones algunos supuestos que consideran cautela pública. Entre estos supuestos se encuentran, por ejemplo, el establecimiento, explotación o conservación de público, la apertura, ampliación o alineamiento de calles, de calzada, puentes, caminos, túneles que sirvan para facilitar el tren urbano y suburbano, el embellecimiento, ampliación de las poblaciones, puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el gobierno federal y de cualquier obra de prestar servicios de beneficio colectivo. Además, pueden considerarse también causas de utilidad pública la construcción de obras de infraestructura pública, la prestación de servicios públicos que requieran de inmuebles, mejoras, derivadas de cesión, de contrato, de cualquier acto jurídico celebrado de las disposiciones aplicables, o la creación, fomento o conservación presa para beneficio de la actividad, así como la creación o mejoramiento de centros de poder y de sus fuentes propias de vida. Estos son solo algunos de los muchos casos que se consideran causas de utilidad pública en la ley de expropiación. Y por ello debe señalar también o debe considerar que han habido cambios en la concepción de la unidad. La Suprema Corte, por ejemplo, ha ampliado la procedencia del procedimiento expropiatorio para que un particular preste un servicio público o cuye espacios de vivienda, de esparcimiento, entre otros, en beneficio de la comunidad, en cuyo caso el importe de la indemnización deberá ser cubierto de particular a particular por la persona cuyo patrimonio se agrega el expropiado. Ahora bien, por lo que respecta a la indemnización, debe señalarse que la fracción sexta del 10º párrafo del artículo 27 establece que el precio que fijará como tal lesión a la expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figuren catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o aceptado por él de un modo tácito por haber pagado opciones con esa base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular, mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación de valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Lo mismo se observará, de acuerdo señalado en la Constitución, cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las. En este punto creo que sería condenar de qué manera, en términos de lo señalado en la ley de expropiación, participan los poderes del Estado en este procedimiento. Bueno, sobre este punto, ¿qué podemos decir? Ya comentábamos que serán los órganos legislativos federal y locales
los que determinarán las causas públicas. Y por ello, creo que habría que en virtud de lo establecido en la ley de expropiación expedida bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1936 y que ha sufrido aplicaciones posteriormente, una vez que se considera que debe expropiarse por alguna causa de utilidad pública, la Secretaría de Estado competente emitirá la declaración de utilidad pública una vez que ésta se acredite con exámenes técnicos correspondientes. Esa declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, diario de la localidad de que se trate, y se notificará personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían dados. En caso de ignorar son las o los titulares o bien en caso de ignorar domicilio o localización, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, misma que debe darse dentro de los 5 días hábiles a la primera. Los interesados, en plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación, para estar a la Secretaría de Estado correspondiente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas. En su caso, la autoridad citará a una audiencia para el desahogo de pruebas y, concluida esa audiencia, se otorgará un plazo de 10 días hábiles para dar alegados. Presentados esos alegados, corrido el plazo para ellos y que se presentaren, la autoridad contará con un plazo de 10 días hábiles para modificar o revocar la declaratoria de utilidad. Esa resolución no admite curso administrativo alguno y solamente puede ser impugnada a través del juicio. El Ejecutivo Federal deberá decretar la expropiación dentro de los 30 días hábiles siguientes a que se haya dictado la resolución respecto de la declaratoria de utilidad pública, y transcurrido el plazo sin que se haya emitido el decreto respectivo, la declaratoria pública quedará sin efecto. Contando con la declaración de utilidad pública, procederá a la expropiación, cuya declaración se hará mediante decreto del Gobierno Federal que, una vez más, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Propietarios e interesados legítimos de los bienes y derechos que podrían resultar afectados, pues serán dados personalmente del decreto respectivo, así como del avalúo, fija el monto de la indemnización. Y el Poder Judicial puede también entrar, para esto me parece que hay que señalarlo si ya hablamos de la participación a través de la determinación de las causas de utilidad pública del Poder Legislativo o de la participación del Poder Ejecutivo. Creo que también tenemos que señalar que el Poder Judicial, como ya avanzábamos, puede encontrar participación en la expropiación, pues dentro de los 10 días hábiles siguientes a la aplicación del decreto correspondiente, los interesados podrán acudir al judicial contemplado en la ley de expropiación. Sin embargo, el único objeto de dicho procedimiento será controvertir el monto de la indemnización y, en su caso, exigir el pago de daño. Finalmente, es conveniente indicar que si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación no fueren estimados total o parcialmente al fin que dio causa a la declaratoria respectiva dentro del término de 5 años, el propietario afectado podrá citar a la autoridad que haya tramitado el expediente la total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal o limitación o el pago de los daños causados. Dicha autoridad dictará dentro de los 45 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de que resuelva la reversión total o parcial del bien, el propietario deberá devolver la totalidad o la parte correspondiente de la lesión que le hubiera sido cubierta. Bueno, pues hasta aquí los contenidos de la quinta unidad del programa de la seguridad y sus garantías. Les agradezco su atención y, como siempre, también les deseo mucho éxito en sus